Este es el sistema informativo Auténtica del Mediodía. En 1370 AM, director Carlos Hernández. Ahora, las noticias también se escuchan al mediodía en Radio Mundial 1370 AM. Todos los días, de 12 a 1 en la tarde, Radio Mundial y el CIA Radio hacen la noticia. Carlos Hernández y el equipo informativo del CIA Radio informan. Radio Mundial y el CIA Radio son noticia. CIA, Sistema Informativo Auténtica. Señores, y a esta hora de la mañana vamos a saludar a una gran amiga de esta casa, de la cadena radial Auténtica de Colombia, y es la senadora Lorena Ríos. Senadora, muy buenos días, bienvenida a su casa. Buenos días, Carlitos, a la mesa de trabajo, a todos los oyentes de CIA Radio. Una bienvenida en esta mañana de información a través de Radio Auténtica 540 AM, originamos desde Bogotá para todo el país, del ciaradio.com y de esta gran familia del Sistema Informativo Auténtica. Bueno, senadora, como dice siempre nuestro gran compañero, amigo y jefe, John Didier Rodríguez Marín, ¿cómo le va la vida? Vamos bien, ya cerrando esta legislatura con proyectos muy importantes para la sociedad colombiana y también acompañando como vicepresidenta de la Comisión Séptima Constitucional temas claves como la reforma pensional. A ese punto quería ir, se ha vuelto tan dinámica y tan polémica la discusión de las reformas y más allá la de salud. ¿Será que algún día vamos a tener reforma a la salud frente a lo que ha expuesto y ha dicho que no ha caído muy bien el ministro de Salud y quienes discuten precisamente estas reformas? ¿Qué pasa con la reforma a la salud desde allá, desde esa curul? ¿Qué lectura le ha hecho, senadora? Bueno, la reforma a la salud no ha llegado todavía a la Comisión Séptima del Senado, sigue su debate en Cámara. Sé que en Cámara no han podido consolidar las mayorías, tanto para votar a favor o en contra. Han tenido también unos desacuerdos que no han podido zanjarse en las mesas de trabajo. Y bueno, no sé, no le veo futuro a la reforma a la salud en la Cámara. No veo que haya también la voluntad de los partidos políticos de las diferentes corrientes, entonces no sé, no creo que terminemos esta legislatura con alguna aprobación de esa ponencia del proyecto de ley que está en discusión en plenaria de Cámara. Claro. ¿Se ha parado usted muy firme como mujer de Dios, como mujer de principios y valores, frente a la reforma pensional? ¿Por qué dice usted que no está usted en el Senado para firmar un cheque en blanco? ¿Por qué soltó esa frase precisamente allí en su curul? Bueno, lo que sucede es que cuando entendemos la importancia de esta reforma social que es la pensional, creo que todos los colombianos somos conscientes de que necesitamos acompañar a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En toda casa de algún colombiano, en toda la casa de los colombianos hay algún adulto mayor que no alcanzó a cotizar o que no cuenta con un acompañamiento, llamémoslo, que le permita una vida digna. Entonces, cuando se plantea esta reforma pensional y llega a la Comisión Séptima Constitucional de Senado, todos los que fuimos designados ponentes, porque fui designada ponente, Carlitos, en este proyecto, todos tuvimos el mejor ánimo de construir una reforma que le sirviera al país, una reforma que en verdad garantizara pensiones para los trabajadores colombianos, que era una protección universal a estos adultos mayores que están vulnerables o en situación de vulnerabilidad, pero que sobre todo fuera sostenible y responsable fiscalmente. Nos dimos a la tarea de trabajar más de 20 mesas de trabajo, estuvimos casi como en 5 audiencias públicas. Yo lideré una audiencia pública en mi departamento, allá me acompañaron sus colegas, Carlitos, estuve en Cúcuta, porque yo quería evidenciar también la problemática de poblaciones que han sido marginadas históricamente. ¿Quiénes son? Los campesinos, los trabajadores informales, los ministros de culto y líderes religiosos, los deportistas y artistas. ¿Cómo lográbamos también incluir que tuvieran un acompañamiento o un sistema de protección integral en su vejez? Y en esa dinámica, con los mismos cifras y estadísticas dadas por el Ministerio de Hacienda en mi trabajo, yo me di la tarea, Carlitos, de estudiar legislación comparada, 32 sistemas pensionales en el mundo, tomé 9
que estaban trabajando los sistemas de pilares, que es lo que propone de manera acertada esta reforma, pero que se propone de manera acertada en su teoría, pero en su estructuración se hizo de la manera errada. Entonces, toda esa dinámica nos llevó, y por lo menos en mi caso particular, me llevó a presentar una ponencia negativa con solicitud de archivo, que estamos atentos, se agende, se anuncie por parte de la plenaria del Senado de la República y daremos el debate para que podamos nosotros entender que si vamos a generar un proyecto de reforma, si vamos a tener una reforma pensional en Colombia, si queremos acompañar a estos adultos vulnerables, lo hagamos de la manera correcta. Creo que estas discusiones, estos 6 meses de trabajo, también permiten insumos para construir de verdad una reforma de manera consensuada con todos los congresistas que les sirva al país y además que se sostenga en el tiempo. ¿Qué pasa, senadora Lorena Ríos, con las presiones desde diferentes puntos para cualquier reforma que se piense adelantar en el país? Hay presiones. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo una mujer como usted enfrenta estas presiones que se colocan? Bueno, yo he estado muy tranquila. Afortunadamente hay un punto a favor, y es que como tengo una experiencia en el gobierno nacional de casi 20 años, y sobre todo en el gobierno nacional la última década, en donde estuve acompañando procesos como estos con diferentes presidentes, sobre todo con el ministro Juan Fernando Cristo, el presidente Santos y el presidente Iván Duque, conozco de primera mano cómo son las dinámicas. Sí ha sido harto, sí les digo, en un foro hace 2 semanas, el ministro Bonilla, el ministro de Hacienda, cuando estábamos convocados allí para hacer presentaciones de las distintas ponencias, porque hay 3 ponencias, una positiva del gobierno, una negativa de Lorena Ríos y una alterna de la senadora Norma Hurtado. Cuando estaba el ministro de Hacienda previo a nuestras intervenciones, dando un marco general de la reforma, pues manifestó que quienes estamos presentando la ponencia negativa es porque tenemos interés de pensionarnos con altas pensiones. Entonces, en ese momento, pues me da tristeza que también el debate lo surtan en calumnias y no en realidad y evidencia científica y legal, que es lo que yo estoy demostrando y voy a demostrar en la plenaria, que aquí el tema no se trata de denigrar ni de calumniar unos a otros, porque también hay calumnias desde el sector, ¿no? Es como todo, tanto los del cristianos como los no cristianos, como gobierno, cada cual se cree con la verdad revelada para opinar. Yo solo les digo de una manera técnica y juiciosa, tengo los argumentos para plantear a la plenaria que archivemos esta reforma y construyamos una que en verdad le sirva al país. Es la senadora Lorena Ríos, la senadora cristiana, la mujer de Dios, la mujer que defiende principios y valores en el Congreso de la República, que nos acompaña a esta hora hablando de esta reforma pensional. ¿Cómo van los plazos? ¿Cómo van los tiempos? ¿Nos alcanza, no nos alcanza precisamente para este importante tema, senadora? Bueno, yo lo que hemos hablado, yo estoy en la comisión de voceros como representante del Partido Colombia Justa Libres, entiendo que se está mirando específicamente que no es conveniente, quedan 3 ponencias frente a un proyecto de ley, están tratando de buscar consensos. Yo pues ya le manifesté públicamente al gobierno nacional, me sostengo en mi ponencia de archivo. En mi ponencia negativa con solicitud de archivo me mantengo, hace parte también de un estudio juicioso, legal, macroeconómico, académico, en donde evidencio que aprobar la reforma como está es un descalabro fiscal para el país, descalabro económico, y tampoco estamos llegando a los adultos mayores como se prometía en campaña, darle 500.000 pesos a los más vulnerables, ni siquiera esa suma llega, Carlitos, si acaso 160.000 pesos, y eso. Entonces creo que yo sí me mantuve firme, les dije yo tengo que ir con la verdad, yo este trabajo lo he hecho a conciencia, consideré necesario dar el debate inicial, no como ustedes me conocen, y usted me conoció, Carlitos, cuando estaba todo el tema hace 7 meses en esta dinámica, la gente y sobre todo muchas personas estaban en la posición de que me retirara, que me saliera de ponente, me excluyera como ponente y me saliera del debate. Yo no, ustedes me conocen, soy de debate, soy de entrar a estudiar y de demostrar, porque además tengo la experiencia de ser una mujer de gobierno y tengo la experiencia también de saber cómo se construyen los proyectos, en este caso una reforma social en favor de Colombia. Entonces yo me mantuve y le dije ya al gobierno públicamente, le manifesté públicamente, yo no voy a retirar mi ponencia, yo voy hasta el final. Hago mi presentación, que creo que es lo mínimo que debo hacer, primero como una responsabilidad de cara al país y también pues en coherencia con mis valores y principios y con la verdad.
Qué bueno, lo importante de ser una mujer de principios y valores. Senadora, ¿cómo está el entorno? ¿Cómo están las bancadas? ¿Cómo está la gente que está enfrentando precisamente esta reforma pensional ahí, en su grupo, en su equipo, en los más cercanos, las bancadas más cercanas a usted? No, están muy inquietas, las veo también entendiendo que si hay varias ponencias es porque algo pasa, no está bien. Yo he planteado, les he participado, compartido mi ponencia negativa, hemos estado en espacios, también la ponencia alterna también ha estado en los mismos espacios. Yo creo que veo más inclinado hacia esa línea que la ponencia de gobierno, pero como todo es tan dinámico, la política es tan dinámica, sí veo que no hay esa tranquilidad de tomar una decisión diciendo sí o no, sino están muy expectantes y están estudiando, analizando mucho las ponencias que se presentaron. El gobierno, este gobierno del cambio, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Lo ve que sí, que son buenas? Porque desde la oposición, en el caso de la reforma a la salud, se ha dicho, sí es necesaria la reforma, pero no así. Y entonces dice la gente, el oyente, el ciudadano del común que nos escucha, se queda como, pero ¿quién tiene la razón? Ustedes entrevistan a la gente del gobierno y dice una cosa, entrevistan a la oposición, dice otra. Y como que cada quien vende su propia idea, su propia razón, y el ciudadano queda en medio y dice, bueno, ¿a quién le creemos? ¿Cómo ve usted al gobierno? ¿Es tan real, son tan reales estas reformas, o sí necesitan, digamos, esas intervenciones y esa oposición que le digan, no señor, por ahí no es? Bueno, la reforma, yo sí quiero decirles, como mujer de fe, estas reformas sociales sí tienen un componente de acompañamiento a población vulnerable y de justicia que sí requiere que los colombianos la miremos. De forma desafortunada, yo creo que el presidente no ha tenido unos buenos ejecutores al cargo de las carteras ministeriales. Y esa no claridad, o no sé qué es lo que pasa con estos ministros, hace que pretendan primero que los temas se imponen y aquí nadie lo impone, en el Congreso menos. Hay independencia de poderes afortunadamente en el país y los congresistas no solo tenemos la experiencia, sino también el criterio para acompañar o no un proceso. Sin embargo, sí queremos construir reformas. Es decir, en el Congreso el ánimo no es de romper y acabar con los procesos, no, es construirlos bien porque necesitamos estas reformas para una mayor dignidad de los colombianos y sobre todo de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Sí hay que hacer los ajustes, sí. Por lo menos en el caso del estudio juicioso que he hecho de la reforma pensional, el sistema de pilares que se propuso es la mejor vía. Desafortunadamente está el nombre, pero el contenido toma el sistema de reparto, es decir, no se logró nada, así que toca hacer un cambio estructural, incluso de lo que es la construcción en el caso puntual de la reforma pensional. Y yo sé que en el caso de la reforma laboral y de salud están en las mismas dinámicas, hay necesidad de hacer unos cambios estructurales que también implica el acompañamiento de nosotros como congresistas, pues la labor que tenemos es legislar por el pueblo, para el pueblo, y para el bienestar de Colombia y los ciudadanos colombianos. Entonces creo que ahí sí el Congreso está muy consciente del papel activo y somos conscientes del rol que jugamos en este momento, pero entendiendo que estas reformas sí son necesarias para el país. Claro, senadora, aunque la premisa, digamos, y lo que califica hoy al gobierno es esta discusión de las reformas en el Congreso, la calificación suya por más de un año de este gobierno del cambio, ¿usted ve que el presidente, el gobierno va bien o estamos errando, estamos fallando tanto en esa administración y ese cambio que se le vendió al país? Pues yo te digo, creo que aquí el error ha sido los ejecutores que tiene el presidente. Creo que no han entendido el saber, no han sabido leer al Congreso, no han sabido leer al país y eso hace que cualquier iniciativa pues no avance como debe avanzar. Algunas de las propuestas, y son propuestas que se deben tener en el país, y enhorabuena deben estar dándose, pero los ejecutores y también el modo de aplicación, el modo de implementación son desafortunadas, entonces no va a avanzar. Claro. Bueno, senadora, dentro de esa agenda legislativa de Lorena Ríos, la senadora cristiana, la mujer de principios, valores y familia, ¿qué viene? Fuera, porque se ha centrado, digamos, todo el tema en las reformas, pero no está sí. todo el tema ahí. No, es una mujer que no, trabaja por todo lado. Hay unos temas hermosos, quiero que los oyentes lo conozcan. Como coordinadora de la Comisión de Infancia y Adolescencia, precisamente hoy por lo menos tenemos una audiencia pública frente al proyecto de ley Con los niños no te metas, en los cuales nosotros estamos planteando
regulación de prohibición frente a la disforia de género, los niños que son diagnosticados con disforia de género, que les aplican hormonización cruzada, que les aplican bloqueadores hormonales e incluso, afortunadamente no hemos tenido públicamente, oficialmente, una cirugía de asignación de sexo a un niño menor de 18 años, pero en ese sentido estamos llamando a la conciencia a los padres de familia, al sistema de salud, que estos temas no se toman a la ligera, que un niño menor de 18 años está hasta ahora en un proceso de formación de su cuerpo y su identidad y no puede plantearse sin ningún tipo de protocolo de acompañamiento serio un cambio de su asignación de género, de sexo, llamémoslo, por una motivación o por un querer que muchas veces estos niños cuando ya son adultos lo comprendían cuando estaban pequeños. Y estamos tomando casos de referencia en donde en Europa y en Estados Unidos jóvenes adultos que cuando eran niños y adolescentes, en un momento de su vida, consideraron que se sentían mujer, niña, y tuvieron cirugía de reasignación de sexo ya a los 22, 23 años, con todo un proceso hormonal, incluso con una castración, pues ya quedan prácticamente deshechos y ya genera unos problemas mentales y unos efectos secundarios muy delicados. Estamos pidiendo que se tome en serio, que estos temas no se aborden simplemente porque quiero, sino también se verifique todas las consecuencias colaterales, no solo físicas, sino también mentales, emocionales y espirituales que estos procesos generan. Hoy estamos en audiencia pública en el Congreso a partir de las 2 de la tarde para que también nos sigan desde la Comisión Séptima. También tengo un proyecto que ya va a empezar el debate, primer debate, ya tuvimos la audiencia pública, del reconocimiento de las víctimas del sector religioso con ocasión al conflicto armado y se incluya esta caracterización dentro de la ley actual de víctimas 1448 y permita también una reparación integral a todas esas comunidades que fueron víctimas por años y que nadie sabe. Es que nosotros desafortunadamente como sector hemos estado fuera de todas las estadísticas, fuera de todos los informes oficiales del gobierno y es hora que también esa memoria que nos corresponde a nosotros construir y dejar para que no se nos olvide la historia, para que nuestras generaciones también conozcan que el ser una población creyente en el país implicó también victimización y sacrificio. Y también de un proyecto que ya me lo aprobaron el miércoles en mi comisión séptima, hice la sustentación, se llama el proyecto Hijos del Estado, en donde estamos nosotros buscando que aquellos egresados del sistema, hijos del Estado, son los que no lograron ser adoptados en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al cumplir su mayoría de edad, y siempre su papá y mamá fue supuestamente el Estado colombiano, pero les faltó amor, no hubo un padre, una madre, un familiar cercano que los cobijara, y cuando salen a la vida adulta, cumplen los 18 años, pues ya el sistema cumplió con ellos y son niños, ya son jóvenes adultos que salen, y me decían a mí, porque hice unas audiencias públicas con egresados del sistema, decían, es que ni siquiera sabíamos cómo hacer una hoja de vida, ni siquiera sabíamos cómo abrir una cuenta bancaria, estábamos totalmente desolados, no teníamos dónde pasar una noche, por lo menos a dormir una noche, porque ya salimos del sistema y no sabíamos para dónde ir. Estos jóvenes, estos adultos mayores que se egresan del sistema, estamos buscando que en el ICBF se cree una función particular para esta población focalizada de egresados del sistema, que no solo les garantice emprendimiento, sino también fortalecimiento de capacidades y sobre todo redes de apoyo que les permite también sanar su corazón y que puedan tener una vida adulta sana. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Son parte de los proyectos, Carlitos, que se han movido en estas últimas 2 semanas, que también nos ha tenido la atención en ello, pero en donde sabemos que estamos acompañando de manera idónea, estamos acompañando las poblaciones que entendemos que son el futuro del país y queremos que sea una población sana, emocional, espiritual y físicamente. Es la senadora Lorena Ríos que nos regala estos minutos para la cadena radial auténtica de Colombia, tanto Radio Auténtica 540M como Al Mediodía, en esta emisión del mediodía, la voz de la senadora que, digamos, lleva esas banderas de principios, valores y familia, siempre lo hemos destacado, por encima de los partidos, por encima de la política, una mujer incluyente, una mujer abierta, pero una mujer muy frentera, no se le ha quedado callada a nadie. Senadora, vamos a intentar tener una rendición de cuentas con usted para los oyentes auténticos, pero más allá, ¿cómo califica usted este 2023 para Lorena Ríos en esa llegada al Congreso de la República? De 1 a 10, si tuviera que autocalificarse, que no es muy bueno, pero digamos, ¿usted cree que se ha logrado el objetivo? Pues sí, yo les digo, Carlitos y oyentes, que cuando yo llegué acá, el año pasado, estaba aprendiendo las dinámicas del legislativo, porque siempre fui mujer, siempre fui servidor público, entonces comprendía la dinámica del Estado.
Pero ahora que estoy en el legislativo, y quiero decirles, hago parte de 13 comisiones, mi equipo de trabajo me dice, no, no, senadora, ¿ahora cuál otra comisión se va a meter? Hago parte de 13 comisiones, todas las comisiones que tienen que ver con el área social, con la niñez, con la juventud, con la mujer, con el tema de seguridad, con la paz, con los privados de la libertad, con la vida, la familia y la libertad religiosa. Yo estoy metida de verdad y me han involucrado, incluso coordino la comisión del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre y fue elegida en Chile como coordinadora para todos los congresos de América Latina, congresos de las repúblicas. Entonces, este año de verdad ha sido un año en donde el aprendizaje, los primeros 6 meses, se ve reflejado también en frutos estratégicos y productos muy llamémoslos certeros y concluyentes en esa labor legislativa. Entonces yo creo que como un 859 ya vamos, Carlitos, aprendiendo y esperamos seguir avanzando y dando lo mejor. Es que creo que aquí estamos dando lo mejor, construyendo siempre en pos del país, en pos de mejores condiciones, independientemente de sean los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los migrantes, los desfavorecidos, que va muy en la línea, no sé si ustedes recuerdan cuando resucité el COVID, que uno de los mandatos o los lineamientos que me dio Jesús fue: no te olvides de los huérfanos, las viudas, los ancianos, los privados de la libertad, los migrantes, que deben ser parte de esa justicia que debes impartir desde el campo legal, y lo estamos haciendo, Carlitos. Lorena Ríos. Tensión política y abandono de los partidos políticos al gobierno nacional, esa coalición que se rompe, la más reciente del partido Alianza Verde. Usted se declaró en independencia, mantiene su posición y ve esos partidos se van desmoronando, digamos lo que fue en cierto momento esa unidad del pacto histórico que llevó al presidente Gustavo Petro. ¿Usted ve que todas estas tensiones revientan ese proceso político? Pues sí, yo creo que las tensiones y sobre todo, como lo he vivido al interior, el pensar que porque es una línea, un ministro de gobierno, entonces las cosas se hacen a los trancazos, se equivocan. Los legisladores somos autónomos y los legisladores tenemos la capacidad de poder estudiar y decidir lo mejor para el país. Yo creo que esta posición de independencia, Carlos, que yo asumí desde el día 1 y agradezco al presidente del partido y a varios miembros del partido que fueron respetuosos en ese momento, me han permitido de verdad estar muy estratégica en las discusiones. Creo que a veces, desafortunadamente, ser de oposición hace que inmediatamente yo no haga parte de los debates, sino me oponga directamente a los procesos, y hay procesos que valen la pena. Creo que esa independencia, en mi caso particular, ha sido una independencia constructiva, una independencia también con resultados, que yo entiendo que se está ampliando esa franja de independencia que antes éramos nomás dos partidos, Elvira y Colombia Justa Libre, ya son Elmira, Colombia Justa Libre, los conservadores, ahora varios del verde. Entonces yo creo que esa independencia está demostrando que en el país ya tampoco queremos tanta polarización, sino queremos de verdad construir de manera coherente y responsable para Colombia. Que varias bancadas o varios de los partidos que formaron parte de la bancada del pacto histórico pues están recapacitando, ya es un tema ya pues interno, y ya también yo creo que hace parte de la dinámica de esa presión indebida que muchas veces se ha hecho por parte de lo que le digo yo, los ejecutores del presidente, que desafortunadamente no entienden que nosotros no somos servidores públicos del gobierno, nosotros somos los congresistas que legislamos es para un pueblo y para Colombia. Cómo me alegra poderle brindar este trabajo periodístico a los oyentes de la cadena radial auténtica de Colombia, que son muy dinámicos en aportar para los temas, en reclamar que faltan líderes, falta liderazgo de principios en las administraciones y más allá en el legislativo. Tengo una pregunta que quisiera hacérsela en la rendición de cuentas que queremos tener con usted, senadora, pero tengo que hacérsela al día de hoy. ¿Cuál es ese mensaje, digamos, después de todo este proceso de elecciones que nos dejó un tanto reventados, un tanto desanimados, otros con las manos muy en alto, para el pueblo de fe, para el pueblo cristiano? Hay que seguir creyendo, hay liderazgo, hay líderes precisamente que pueden estar defendiendo esas banderas, porque la gente muchas veces se queda como, oiga, ¿dónde está el liderazgo cristiano? ¿Dónde está precisamente esos fundamentos? Bueno, siempre he manifestado que somos un partido joven y en esa juventud estamos pagando los precios de aprender a estar en una dinámica de lo público, ¿no?
Yo en mi caso particular solo os puedo decir que estuve muy de cerca de varios liderazgos muy interesantes en el país. El caso de nuestro concejal en Ipiales, me fui hasta Ipiales a ayudar a reforzar su campaña. Tenemos concejal en Ipiales, un hombre de valores y principios que sé que hará un cambio y habrá un antes y después allí en Ipiales. En Bucaramanga también estuve muy de cerca empujando y apoyando al concejal Tito Rangel, que vuelve a ser reelecto de unas condiciones complicadas, como tú lo dices, de un partido que estaba con los conflictos internos, pero que nos permitió ser la mayor votación en Bucaramanga. En Cúcuta también de frente, en mi casa, en Centro Cristiano, logramos nuestro concejal con la mayor votación de la coalición. También acompañamos al alcalde Jaime en Bucaramanga, una mujer muy especial en Ibagué, a Joana Aranda, la apoyamos y en este momento es una alcaldesa que después de 21 años, Ibagué tiene una alcaldesa con valores y principios. Entonces tenemos, en Villavicencio tenemos un hombre de fe del Movimiento Misionero Mundial, que es el doctor Alexander Vaquero. Entonces, yo creo que tenemos en varios escenarios, está resurgiendo ese liderazgo, y me llama la atención aquí, Carlitos, que no son simplemente un líder religioso. Todos los que quedaron electos tienen una experiencia previa en lo administrativo, una experiencia previa en el servicio público, que eso también hace que no se llegue a improvisar, sino a ejecutar. Y por eso yo veo que independientemente no tuvimos lo que hubiéramos querido, específicamente en curules, en los distintos territorios, sí tenemos nuestros, sin contar las coaliciones, nuestros, tenemos unos hombres y mujeres de fe de verdad que yo sé que van a transformar sus territorios, y yo estoy dándoles la cobertura desde mi experiencia desde el Congreso, con todas las líneas sociales, las líneas de trabajo, sobre todo en la Comisión Séptima, con los temas de salud, vivienda, trabajo, deporte, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dándoles todo el acompañamiento y rodeándolos para que puedan en territorio verse un cambio en la realidad y se vea un gobierno distinto y se vea un aporte distinto por parte de los hombres y mujeres de fe que fueron electos en estos territoriales. Pues qué bueno, senadora Lorena Ríos, la senadora cristiana, la mujer de principios y valores, pero la mujer de carácter. Mucha gente tenía el pensamiento que ser cristiano es ser el noble, ¿no? Pero la hemos visto parada allí como una congresista, de verdad defendiendo y dando esas duras batallas. Podemos tener pedagogía con usted, senadora, para los oyentes de la cadena radial Auténtica de Colombia y del sistema informativo Auténtica frente a esta reforma pensional. Podemos estarla inquietando y molestando para hacer claridad, claro, porque sí. Nos llamaban oyentes hace un momento. Vamos a tenerlos en otra ocasión a nuestros oyentes para que consulten, para que interroguen, para que se enteren más de este proceso que, vuelvo y les reitero, es que las redes sociales y los planteamientos de un lado y del otro dejan a la gente, digamos, sin entender, porque por ejemplo, le reitero, en el tema de la reforma a la salud, el gobierno da sus argumentos, entonces dice la gente en el momento, dice, no, le creo al gobierno porque el gobierno está diciendo que eso es un negocio y que hay que, y vamos a escuchar a la otra parte y dice, no, está mintiendo el gobierno, entonces la gente queda como entre sí y no, pero en esta reforma pensional creo que tenemos una gran vocera como es Lorena Ríos. Senadora, muchas gracias por atendernos, un abrazote de bendición. Carlitos, sí, y yo tengo un documento resumen, y también hay una ponencia negativa que te la voy a compartir para que también los oyentes lo tengan. Hemos tratado cada vez más de bajar el lenguaje, hacerlo muy pedagógico para el ciudadano a pie, que comprenda que aquí no se trata ni de ir en contra del gobierno, porque quiero que entiendan que ese no es mi lenguaje. Mi lenguaje no es irme en contra o a favor. Mi lenguaje siempre es construir desde la experiencia, porque creo que nosotros tenemos que aportar en la construcción de un país, no entrar a chocar porque sí o porque no, que es tal vez lo que a veces también incluso mi mismo pueblo cristiano piensa, que esa es la mejor ruta, ¿no? La ruta de verdad, de tener conocimiento y llegar a aportar, dar los debates y construir lo mejor para el país. Entonces están estos dos documentos, yo te los comparto para que también lo tenga en la mesa de trabajo y también, no sé, si los canales de Radio Auténtica se puedan compartir. Claro, por favor. La audiencia de Auténtica es muy inquieta en estos temas. Bueno, y eso va a ser importante. Pero dime. Le cuento, le transmito porque se sienten muy contentos de escuchar a una mujer con ese talento y con ese talante, como lo hizo usted, senadora, que esté allí presente. La gente está cansada, la gente dice hacia dónde vamos.
pero hay un mensaje como de esperanza, decir, tranquilos, calmados, la situación no es tan crítica como la pintan, ni tampoco tan fácil como muchos piensan, pero aquí estamos parados defendiendo esos principios. Senadora, un abrazote de bendición. Un abrazo de bendiciones a todos y aquí estamos para servirle. No olviden, Lorena Ríos es la mujer cristiana evangélica que está en el Senado de la República defendiendo muchos intereses, específicamente los del pueblo de Dios. Gracias, Carlitos, Dios les bendiga mucho. Credibilidad. www.elciaradio.com. Ahora, las noticias también se escuchan al mediodía en Radio Mundial 1370 AM. Todos los días, de 12 a 1 en la tarde, Radio Mundial y el CIA Radio hacen la noticia. Carlos Hernández y el equipo informativo del CIA Radio informan. Radio Mundial y el CIA Radio son noticia. El Consejo Municipal de Soacha, en beneficio de la ciudad, trabaja haciendo control y acuerdos que generan desarrollo, escuchando, estudiando y debatiendo diferentes proyectos que aportarán a la vida de los habitantes soachunos. Los invitamos a seguir las redes sociales del Consejo Municipal de Soacha a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y TikTok como @Consejo de Soacha, para conocer lo que sucede al interior del recinto municipal. Y recuerden que el Consejo es la casa de la ciudad. Bogotá no las jugamos por la garantía de los derechos. ¿Has sido víctima de trata de personas, de agresiones en razón a tu identidad de género u orientación sexual? ¿De presunto abuso por parte de la fuerza pública? ¿O estás amenazado por ser reintegrado o reincorporado del conflicto o por defender los derechos humanos? Con las rutas de atención a posibles vulneraciones de derechos estamos para acompañarte. Conócelas en www.gobiernobogotá.gov.co. Secretaría de Gobierno, Alcaldía de Bogotá. En el Transmilenio, tú sales, yo entro. CIA, sí a la tolerancia. ¿Sabías que con la tarjeta Tu Llave personalizada puedes obtener 2 viajes a crédito y lo mejor, usar varios servicios sin pagar más? No pierdas dinero ni tiempo, personaliza tu tarjeta en www.tullaveplus.gov.co y disfruta de los beneficios que tiene el sistema Transmilenio para ti. Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.